Para la materia de Ingeniería Ambiental 1, semestre 2022-2, impartida por Sepúlveda Hirose, Rodrigo Takashi, exploraremos el ciclo biogeoquímico del carbono, explicado por Mariana Jimena Franco Correa, Martínez Sánchez José Alberto, Miranda Méndez Brian Francisco, Torrijos Munguía Julio César. Empecemos aclarando algunas cosas antes de conocer el ciclo. ¿Qué es el carbono? Es un elemento químico que ha estado siempre en la naturaleza y permite la vida en el planeta. ¿Por qué es importante? El carbono es económicamente importante para los humanos modernos en la forma de combustibles fósiles y es un elemento esencial en los cuerpos de los seres vivos. Alrededor del 18% de la masa de tu cuerpo está compuesto por átomos de carbono. ¿Y cómo lo encontramos? Se encuentra en forma líquida en el petróleo, de forma sólida en casi todas las cosas, el suelo, en animales, en plantas y en una gran cantidad de objetos cotidianos. En forma de gas se produce por la descomposición de los seres vivos y obviamente en la quema de combustibles que se desprende dióxido de carbono. El ciclo del carbono se estudia con más facilidad con dos ciclos más pequeños interconectados. Uno que comprende el intercambio rápido de carbono entre los organismos vivos y otro que se encarga del carbono a través de procesos geológicos a largo plazo. El primer ciclo también puede encontrarse como de corto plazo u orgánico, y el segundo es de largo plazo y en su mayoría comprende la parte inorgánica. el ciclo biológico del carbono. El carbono entra en todas las redes tróficas, tanto terrestres como acuáticas, a través de los autótrofos, organismos que producen su propio alimento. Casi todos estos autótrofos son fotosintetizadores, como las plantas o las algas. Los autótrofos capturan el dióxido de carbono del aire o los iones de bicarbonato del agua y lo usan para producir compuestos orgánicos como la glucosa. Los heterótrofos, como las vaquitas o cualquier ser que se alimente de otro ser vivo, consumen las moléculas orgánicas y así el carbono orgánico pasa a través de las cadenas y redes tróficas. ¿Cómo regresa el carbono a la atmósfera o al océano? Para liberar la energía almacenada en las moléculas que contienen carbono, como los azúcares, los autótrofos y heterótrofos, las degradan mediante un proceso llamado respiración celular. En este proceso, el carbono de la molécula se libera en forma de dióxido de carbono. Los descomponedores también liberan compuestos orgánicos y dióxido de carbono, cuando estos degradan organismos muertos y productos de desecho. el ciclo geológico del carbono. La ruta geológica del ciclo del carbono es mucho más lenta que la ruta biológica. Usualmente tarda millones de años en recorrer la ruta geológica. El nivel de dióxido de carbono en la atmósfera se va afectando por la reserva de carbono en los océanos y viceversa. El dióxido de carbono atmosférico se disuelve en agua y reacciona con las moléculas de agua y se combina con los iones cálcicos para formar carbonato de calcio, un componente clave en las conchas de los organismos marinos. Cuando los organismos mueren, sus restos se hunden y finalmente se convierten en parte del sedimento del suelo oceánico. A lo largo del tiempo geológico, el sedimento se convierte en piedra caliza, que es la reserva de carbono más grande de la Tierra. En la Tierra, el carbono se almacena en el suelo en forma de carbono orgánico proveniente de la descomposición de los organismos o como carbono inorgánico producto de la meteorización de las rocas y los minerales. Más profundo en el subsuelo se encuentran los combustibles fósiles como el petróleo, el carbono y el gas natural, que son los restos de plantas descompuestas bajo condiciones anaeróbicas, sin oxígeno. Los combustibles fósiles tardan millones de años en formarse. Cuando los humanos los queman, el carbono es liberado a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Otra forma en la que el carbono entra en la atmósfera es la erupción volcánica. Los sedimentos carbonatados del fondo oceánico se hunden profundamente en la Tierra mediante un proceso llamado subducción, en el que una placa tectónica se mueve por debajo de otra. Este proceso produce dióxido de carbono, el cual puede ser liberado hacia la atmósfera por erupciones volcánicas o respiraderos hidrotermales.
¿Cómo impactan las acciones del ser humano en el ciclo? La demanda por las limitadas reservas de combustibles fósiles de la Tierra ha aumentado desde el inicio de la revolución industrial. Los combustibles fósiles se consideran como un recurso no renovable porque se agotan mucho más rápido de lo que los procesos geológicos pueden producirlos. Cuando se queman combustibles fósiles, se libera dióxido de carbono al aire. El aumento en el uso de los combustibles fósiles ha provocado niveles elevados de este. La deforestación o tala de bosques también contribuye de manera importante a elevar los niveles del CO2. Los árboles y otras partes de los ecosistemas boscosos secuestran el carbono y buena parte de ese carbono se libera en forma de dióxido de carbono si se tala el bosque. Los niveles de CO2 suben y bajan cíclicamente de manera natural durante largos periodos de tiempo, pero hoy en día son mucho más altos de lo que han sido en los últimos 400.000 años. ¿Esto en qué afecta? El CO2 es un gas de efecto invernadero. Cuando se encuentra en la atmósfera atrapa el calor y evita que irradie hacia el espacio. Del mismo modo, aunque pueda parecer que la absorción que hace el océano del dióxido de carbono excedente es buena para reducir los gases del efecto invernadero, no es en absoluto benéfica para la vida marina, ya que mientras más CO2 se disuelve en el agua, más ácida será el agua. Una mayor acidez en esta les dificulta a los organismos marinos formar y mantener sus conchas. Tanto el aumento de la temperatura como el incremento en la acidez del agua pueden perjudicar a la vida marina, y ambos procesos se han relacionado con el blanqueamiento del coral.